Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Una mañana de verano, en pleno centro de Zaragoza, las llamas estallan sin aviso dentro de uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, el Corona de Aragón. 12 de julio de 1979, 78 personas pierden la vida. El país se estremece. Lo que parecía un trágico accidente enseguida empieza a levantar preguntas. Demasiadas preguntas. Testigos que no coinciden. Informes que se contradicen, rumores de sabotaje, de encubrimiento, de secretos que nunca debieron salir a la luz. Y cuando todo parecía haber quedado atrás, cuando los escombros ya eran solo parte de la historia, empezaron los fenómenos. Voces en la noche, puertas que se abren solas, presencias que recorren los pasillos del antiguo edificio. ¿Son solo leyendas urbanas o algo ha quedado atrapado en aquellas paredes? Hoy en el programa nos adentramos en uno de los casos más inquietantes de la historia reciente de España. Incendio, conspiración y actividad paranormal. El misterio del Corona de Aragón. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en función de cuándo escuchéis este podcast o este nuevo capítulo de Nébula. Hoy comenzamos, si salimos un poquito de los temas legales y del tema gubernamental, pues nos seguimos metiendo un poquito en embrollos escabrosos, donde la política, el pueblo, bueno, todo un compendio de situaciones a día de hoy, a vuela pluma, a vista de pájaro desde la distancia, lo que se puede considerar como aberraciones jurídicas y aberraciones completamente políticas. Pero bueno, antes de todo y antes de comenzar con este capítulo, buenas noches Patricia Alonso, ¿qué tal esta semana? Buenas noches Raúl, muy buenas noches nebuleros. Bueno, pues con muchas ganas de vacaciones ya, ¿qué quieres que te diga? De veranito, que es julio y el cuerpo lo pide ya, ya lo necesitamos. Y sí, como estás diciendo, bueno, parece que vemos un charco y nos metemos, chicos. Así que hoy vamos con uno de esos misterios eternos en nuestra historia, en la de este país. Una historia de conspiración, misterio, una tragedia como pocas han ocurrido en España. Como siempre, nos meteremos de lleno en investigaciones, trataremos con testimonios. No solamente del ámbito paranormal, dado que Nébula toca mucho tema en el ámbito paranormal o misterioso, ufológico incluso, o la historia oculta. Historia oculta quizás en este punto sí que tenemos en este capítulo. Pero más que historia oculta, yo creo que es historia ocultada. Ocultada por unos cuantos para tapar ciertas vergüenzas, puedo entender. Porque si no, no cabe esa acción de tener a 78 familias todavía prácticamente sin una explicación de qué pudo ocurrir en un hotel, el Hotel Corona de Aragón, en Zaragoza. Comenzamos.
Año 1979, como hemos dicho al principio, el 12 de julio. Pero fijaros que estudiando este concepto, estas fechas, me llama poderosamente la atención otras que tenemos muy cercanas en esas fechas, porque tenemos que viajar a la España de 1979 para entender este concepto y qué es lo que ocurrió en este hotel. Pero fijaros que el 27 de marzo de 1977 ocurre una de las mayores tragedias aéreas en los rodeos, dejando un total de 583 víctimas. Pero nos trasladamos un año más tarde. El 11 de julio de 1978 ocurre la catástrofe que explicamos hace poco en el camping de los Alfaques, con un total de 243 víctimas. Y ahora nos vamos directamente a ese 12 de julio de 1979, donde se quema uno de los mejores hoteles de Zaragoza, con un total de 78 muertes oficiales. Yo creo que hay mucho que analizar dentro de estas 3 catástrofes en 3 años consecutivos y que de alguna forma acapararon las portadas de todos los periódicos, incluso de la prensa mundial. Pero bueno, Patricia, vamos a meternos un poquito al detalle de este incendio, porque yo creo que tenemos muchas cosas a decir sobre este incendio. Sí, hay que decir que aparte de esas 78 víctimas oficiales, hubo 3 cadáveres sin identificar. Estaban sin identificar porque estaban registrados en el hotel con DNIs falsos. Esto podía deberse a que, gran número de los huéspedes del hotel en ese momento eran militares. Y supuestamente habría algunos que no querían ser identificados, no querían que se supiese que estaban ahí. Pero entiendo que te refieres a huéspedes, es decir, que están pernoctando en ese lugar y después tiene que haber un registro, evidentemente, de la cantidad de personas que podían haber. Es decir, no sé yo que por muy militar que seas, legalmente sí no tienes que tener un registro de las personas que hay en un lugar, sobre todo un lugar de atención al público. Bueno, esto, como se suele decir, es con la iglesia hemos topado, ¿no? Pues con el ejército hemos topado, es lo mismo. Pues como hemos dicho, es 12 de julio de 1979. Entre las 8 y 8 y cuarto de la mañana se declara un incendio en las freidurías del hotel, más concreto en la churrera, es donde hacían los churros para el desayuno. Rápidamente el incendio se propaga por los conductos de ventilación y las escaleras, y con una velocidad inusual llega hasta las plantas más altas del hotel, dejando a los huéspedes atrapados, sobre todo, como hemos dicho, a los de las plantas superiores. Imaginaros lo que fue aquello. Muchas personas huyeron como pudieron. Los que estaban más abajo, pues pudieron salir corriendo, escaleras abajo. Los que estaban más arriba, muchos de ellos se subieron a la azotea. Algunos fueron rescatados por algún helicóptero. Otros optaron trágicamente por tirarse por las ventanas. ¿Os acordáis de lo que veíamos en las Torres Gemelas? Pues lo mismo, digamos, pero obviamente a pequeña escala. Pero eso debió de ser terrible. Imaginaros la gente que estaba abajo viendo caer cuerpos. Otras personas en plantas intermedias optaron por anudar sábanas de las camas y descolgarse por las ventanas como pudieron. Hay que decir que los ciudadanos de Zaragoza se volcaron desde el minuto 1 con toda esta gente, llevando incluso colchones de sus propias casas para ponerlos en el suelo, para que esta gente que intentaba descolgarse por las ventanas, que cayese, que no les pasase nada. La labor de los bomberos obviamente fue encomiable, imaginaros. Pero claro, no daban abasto. El incendio fue de tal magnitud que pues ya sabemos el desenlace, ¿no? 78 muertos oficiales, 113 heridos, pero realmente los muertos debieron de ser bastantes más. Bueno, has comentado que todo empieza en planta baja, ¿no? Esos incendios, desde la churrería, como has dicho, están preparando el desayuno de los churros. Cuando un incendio empieza en planta baja, evidentemente la salida queda bloqueada por el propio incendio. Es decir, que aunque tienes que ser muy rápido, porque según también ha relatado, la velocidad del fuego fue bastante rápida en este sentido. Mira, yo recuerdo que he estado trabajando en urgencias y emergencias sociales en Barcelona y he tenido un caso precisamente
También hubo fallecidos en un hotel justamente en el Raval y pasó exactamente lo mismo. La gente se volcó, sacaron colchones, tiraron colchones de habitaciones que no se estaban quemando para que la gente pudiera saltar. Anudaban también esas sábanas de los hoteles para poder descolgarse y de alguna manera llegar hasta la calle y salvarse de la quema y del fuego. Yo creo que son momentos muy críticos y que la gente responde a instintos muy básicos y evidentemente no se valoran los peligros que hay. Y como has dicho, sí que es cierto que hay muchas imágenes en las cuales se ve cómo la gente se lanza al vacío desde ese hotel Corona de Aragón en Zaragoza, buscando quizás una salida más rápida a una prácticamente muerte segura, quizás. O si de alguna manera, pues mira, si caen de alguna forma milagrosa, pues a lo mejor una posible solución o opción a quedarse con vida. Que de hecho lo hubo. Hubo un hombre que se lanzó desde la 6ª planta y vivió para contarlo. Sí que es cierto que este hombre se partió 7 costillas, las clavículas, la cadera. O sea, imagínate, el proceso de recuperación de esta persona le ha llevado muchos años y las secuelas que le han quedado consecuentemente de todo esto. Pero afortunadamente vive para contarlo. Bueno, y no es el primer caso, ¿eh? Yo también he visto, no sé si era un 7º o un 8º, otra urgencia que atendí de una cría pequeña en este sentido. Bueno, cría pequeña, no era un bebé, pero un poquito más de preadolescente, se podría decir así. Y es cierto que al caer de costado, evidentemente toda la parte del costado que recibió el impacto quedó destrozada, es decir, los médicos tuvieron que hacer encaje de bolillos en ese sentido con el cuerpo de la chica, por el tema de los huesos y roturas si es en el largo, etcétera. Pero es cierto también que de alguna manera, al no impactar sobre órganos vitales, vamos a llamarlo así, sino simplemente extremidades como brazos y piernas y el lateral y costillas y demás, pudo salvar la vida. Son casos muy extraños porque cuando caes de cierta altura evidentemente no controlas la caída y tiene que ser una caída con muchísima suerte para que la persona sobreviva. Nuestro compañero Pedro Fondevila, uno de los reporteros que ha estado al pie de la información desde el punto de la mañana, ha sido testigo y estaba contando en directo para nuestros oyentes uno de esos momentos tan trágicos. Personas, no, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un 5º piso, se ha lanzado en camisón, se ha lanzado auténticamente al vacío. Llegados a este punto, hemos entendido cómo fue ese incendio, hemos podido escuchar incluso el dramatismo de esa cadena SER, cómo narraban aquel momento en el cual, pues creo que una limpiadora, incluso se llega a decir después, una limpiadora de aquel hotel acaba precipitándose desde ese balcón del 5º piso. Pero claro, aquí no termina, no nos podemos quedar tan solo en lo que sería un incendio, un percance, algo que podía ocurrir y que de alguna forma, como os dije al principio, ese fuego prendió de forma muy rápida. Pero claro, si alguien quisiera atentar contra ese hotel, vamos a llamarlo de alguna forma, es porque, no sé, Patricia, había alguien importante, alguna personalidad, alguien de la presidencia, del gobierno, etcétera. Pues precisamente ese día había varios nombres muy relevantes en el panorama de España en ese momento. En concreto estaban Cristóbal Martínez Bordiú, el nieto del generalísimo, estaba Carmen Polo, la viuda de él, de Franco, estaban los marqueses de Villaverde y 2 de sus hijos, y había numerosas familias de militares que iban a acudir ese día, esa mañana, a la jura de bandera de los nuevos cadetes. E incluso estaba el expresidente del gobierno, Arias Navarro. Eso quiere decir que de alguna forma había personalidades del antiguo régimen, podemos decirlo así, del antiguo régimen, que podían ser víctimas, porque qué casualidad, vamos a recordar, qué casualidad que justo en esta fecha, en el momento que se alojan estas personas en ese hotel por la jura de bandera de varios militares, resulta que se proclama un incendio en un hotel cuando supuestamente mayor seguridad tiene que haber en ese hotel. Porque yo imagino que no irían estas personas
de ese calado nacional solas, es decir, que había una seguridad cuanto más en ese sentido, es decir, que si había posibilidad de que ocurriera un percance, ese era el día menos propicio. Pero bueno, tienes más información por ahí, ¿verdad, Patricia? Bueno, pues desde el primer momento obviamente lo que se pensó fue eso, es que fue un atentado debido a las personalidades que había en el hotel, al gran número de militares. Sí que es verdad que Radio Zaragoza dijo que sobre las 5 de la tarde habían recibido una llamada por parte de ETA, digamos que reivindicando el atentado. A lo cual ETA rápidamente salió a desmentirlo. Dijeron que no, que ellos no habían sido. Aunque la pregunta que yo me hago es que si realmente hubiesen conseguido matar a Carmen Polo o a alguno de los familiares, ¿realmente lo hubiesen reivindicado? Hombre, yo creo que generar un atentado de este calado en el momento que están estas personalidades, por decirla tengo más larga, quizás lo hubieran reivindicado. Sí, obviamente, por eso es lo que os quería decir, que estoy segura de que si lo hubiesen conseguido, hubiesen salido los primeros a decirlo, orgullosos. Pero da igual, ya solamente el hecho de hacerlo en el momento, o sea, de poner en peligro las vidas de estas personas generando un incendio, ya es decir que la tengo más larga que tú. Entiéndeme lo que te quiero decir. ¿Por qué no reivindicar también el hecho de te tenemos en el punto de mira y hemos estado a punto? Es decir, ha fallado a lo mejor lo más mínimo. A mí me parece curioso que cuando se reivindicaban de esa manera, en este caso, como bien has dicho, comando de ETA, no dijeron nada de todo esto. Quizás a lo mejor habría que mirar más hacia adentro, no sé. Vamos, es lo que yo intuyo. Bueno, también hubo otras teorías, ¿eh? Se habló también del FRAP, que era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Era, al parecer, porque yo, te soy sincera, de estos no había oído hablar nunca. Era una organización terrorista española de carácter comunista, antifranquista y republicanos. Era un grupo armado y de violencia revolucionario, que debieron de actuar en España entre 1973 y el 78. Y bueno, pues tienen 6 víctimas en sus espaldas, también hay que decirlo. Lo que pasa es que, bueno, rápidamente los descartaron porque, bueno, pues al parecer ya llevaban un año que habían dejado de operar. Mientras estabas comentando todo esto, la única hipótesis que me podía venir a la cabeza es que ETA, viendo la cantidad de fallecidos, 78, que se habían generado, no quisiera reivindicar una matanza tal cual. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que luego también me ha venido a la mente, precisamente muy cercano a mi casa, donde yo vivía en Barcelona, incluso donde vive mi tía, mi prima, mi tío, etcétera, muy cerquita, el atentado que ocurrió en Hipercor de Barcelona, donde hubo 21 muertes y bastantes heridos. Niños, personas, donde estos malnacidos, y lo digo con todas las palabras, malnacidos, se encargaron de sesgar la vida de personas normales que acudían a un centro comercial. Es decir, quizás por el número de muertos no creo que se echaran para atrás, porque evidentemente años más tarde hicieron lo mismo en lo que sería Hipercor de Barcelona, estos malnacidos. También se llegó a hablar de la ultraderecha de ese momento, porque claro, ¿a quién beneficiaba que murieran tantos militares en ese momento? Recordemos que la extrema derecha estaba muy cabreada porque había entrado la Constitución en vigor, en concreto el día 29 de diciembre del 78, y como consecuencia la democracia. Y ellos lo que querían era que el ejército se levantara y diese un golpe de Estado. ¿Quién sabe si el Corona de Aragón no fue la antesala del 23F? Lo que sí sabemos, o por lo menos lo que sí comenta en abierto, en este caso Santiago Pérez Legasa, que fue el expresidente de la Audiencia de Zaragoza, precisamente en este caso el Hotel Corona de Aragón, que el periódico El Heraldo pudo conseguir una entrevista y este magistrado decía lo siguiente. En la sentencia del incendio del Hotel Corona de Aragón llegué a la conclusión absolutoria contra los demandados porque entendí que había un acontecimiento anómalo y extraño que rompía el nexo causal. No se podía achacar el resultado final de ese pavoroso incendio, 70 y tantos muertos y heridos,
a semejantes casos de posible pequeña imprudencia, porque tiene que haber una proporción entre la imprudencia y el resultado, y aquí no la había. Pero yo os voy a decir una cosa, con esta sentencia mía absolutoria podéis cobrar, porque he dejado la puerta abierta a que se considere acto terrorista. Yo tengo conocimiento bastante veraz de que en un periódico, no sé en este momento qué periódico fue, salió un anuncio que decía: mañana se producirá una exhibición de extintores en el Hotel Corona de Aragón. Yo he llegado a lo mejor a la conclusión de que eso es un idioma críptico dedicado a los presuntos terroristas para que afirmativo de que se produjera el atentado. Cuanto más, según nos relata o nos informa, surgen dudas. De hecho, habrá un acontecimiento que sale en el periódico diciendo que hay una exhibición de extintores en el Hotel Corona de Aragón. Habría que ver, porque cuando un magistrado o alguien de la jurisprudencia que te está diciendo este comentario es porque algo extraño hay. Es decir, qué casualidad que haya extintores justamente el día del incendio. Y casualidad que esos extintores no se puedan utilizar para apagar el incendio que se produjo, vamos a llamarlo así, porque no sé. Así que, ¿realmente estaba pactado hacer eso o realmente era, como dice él, un aviso dando fecha y día de cuándo tenía que acontecer ese tipo de atentado? Pero claro, no nos quedamos tampoco en eso, porque el diario de Heraldo sigue con sus propias investigaciones y también nos habla el sargento hoy en día de bomberos de Zaragoza, que es Carlos Meganes, que nos explica cómo fue cuando él era muy joven, que empezaba a ser bombero, qué vio y qué ocurrió en aquel lugar. Pensaba que no salía, o sea, llevaba 4 meses allí, y si salí de allí fue gracias a los bomberos veteranos, así de claro, porque empecé desde la planta primera y terminé arriba en la terraza, sacando personas porque el agua no nos llegaba y bueno, era muy complicado. En la segunda planta se acabó ya el equipo autónomo, rastreando por el suelo, escuchando gritos, dando patas a las habitaciones, sacando gente. Perfectamente, tal como estaba, lo que ocurrió pudo ser fortuito, perfectamente. Porque ya lo he explicado antes. Ahora bien, si yo soy un experto y sé cómo está ese hotel y tengo conocimientos, pues ¿por qué no lo puedo acelerar más? Y una mano criminal con conocimientos puede hacer barbaridades. Pues fíjate que a raíz de estas palabras de Carlos Melgares, hay que decir que es muy curioso que el propio Heraldo de Aragón, tiempo después, publicó en su periódico que se habían encontrado 3 focos en el incendio y en concreto dijeron dónde estaban. Eran 3 puntos estratégicos en los que había artefactos: debajo de un sofá, en un piano y en la salida de humos. Incluso hablaban de que se había utilizado napalm, que es un acelerador del fuego. Y estaba colocado, el napalm estaba colocado en artefactos, en botellas con gasolina, que se había gelatinizado, y mezclado con nitrato de amónico y magnesio. Y esto, por lo visto, hace el napalm al 4%. O sea, ¿cómo sabía el Heraldo de Aragón todo esto? Y yo me pregunto, si es de forma casuística, ¿quién no tiene una botella de napalm mezclado con gasolina gelatinizada, en este caso por el calor, en casa? Yo creo que todos los españoles que nos estéis escuchando y todas las personas, incluso de Latinoamérica y diferentes países, todos tenemos ciertas botellas de este producto en casa. ¿Y cuánto más no lo va a tener un hotel con peligro de incendio donde está alojando a centenares, en este caso, de personas? Es curioso, porque además también tenemos el testimonio, gracias a Heraldo de Aragón, como hemos dicho, de Juan José Hinojosa, que en aquel momento era camarero de hotel, justamente en la churrería. Fijaros que ni siquiera tenía 18 años cuando trabajaba en aquel lugar. Y se durmió precisamente ese día. Pero él nos relata lo siguiente. Ese día yo me quedé dormido. Yo tenía que haber hecho los churros
Pero la noche anterior yo me dejé la churrera con agua y sosa cáustica. Llega por la mañana, a las 6:30 de la mañana, vaciar el agua con la sosa cáustica y fregar. La sosa cáustica no es inflamable, pero en aquel entonces yo no podía declarar, tenía 16 añicos, era menor de edad. Fue provocado, fue atentado, no fue otra cosa, fue nada más que un atentado. Eso no fue fortuito. Y si hace falta ir a declarar a un juzgado, yo iría para que mi compañera descansase en paz. Bueno, mis compañeras, la de Santa Isabel, Maite y la de Turismo Zaragoza, que se metió en el ascensor embarazada, tenía hijos pequeños y se metió a subir a Turismo Zaragoza, que estaba en la terraza, a poner bolso. Yo iría, por supuesto, por ellas y por todos los que fallecieron. Yo creo que la contundencia es más que evidente. La parte legislativa nos dice que cabe la posibilidad de que fuera atentado. Profesional bombero nos dice que si utilizas acelerante, evidentemente provocas la rapidez y que el fuego se extienda de forma descontrolada por todas partes. Y el personal que trabaja en aquella churrería lo tiene muy claro. No fue un accidente, fue un atentado. ¿Cómo siguió esta historia, Patricia? Pues a pesar de todo esto, en 1980 un juez dictaminó que no era un atentado, sino un triste accidente. Y como consecuencia de este dictamen, las víctimas no eran víctimas de terrorismo, por consiguiente no podrían cobrar indemnizaciones. Quizás el gobierno estaba esperando que 2 años más tarde, año 1981, con el aceite de colza, el aceite aquel que tocamos, que dijimos que no era el aceite, para pagar las indemnizaciones de las personas que padecieron la enfermedad. Que tampoco cobraron ninguna indemnización aquellas personas que acabaron enfermas de por vida. Hay que decir que posteriormente, en el 2009, el Tribunal Supremo reconoció un informe que años antes había hecho un ingeniero, Luis León, en el que hablaba de esos 3 focos de ignición, pero que en su día no se le hizo mucho caso. De esta manera, el Tribunal Supremo reconoce que el incendio no fue casual y no accidental. Reconoce que hubo 3 focos de incendio y la presencia de napalm. Fue algo organizado realmente. Bueno, evidentemente a las pruebas nos remitimos, ¿no? O sea, hemos dicho en un principio que había 3 personas con DNIs falsos, que no sabemos quiénes son. La existencia del napalm, lo que dicen los profesionales. Pese a todo ello, estamos hablando que hasta 29 años más tarde no se reconoce esa posibilidad. Es decir, todo esto se negaba por antonomasia, simplemente que había sido un simple accidente que podía ocurrir en cualquier parte y que por desgracia había sesgado la vida de 78, 79 personas y dejando otras tantas heridas. Bueno, ¿y sabemos alguna cosa más sobre este tipo de damnificaciones o qué ocurrió? Pues posteriormente, en el año 2013, el Consejo de Estado reconoció oficialmente el incendio como atentado terrorista y esto llevó a que los supervivientes y familiares de las víctimas del Hotel Corona de Aragón fueran reconocidos como víctimas de terrorismo a todos los efectos. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Dicen. Aunque yo creo que en el momento oportuno, a toro pasado es complicado, ¿no? Porque yo creo que las familias necesitan... Sabemos que el dinero no devuelve vidas, pero de alguna manera sí que puede permitir otras labores, como incluso pagarse ciertas terapias o ciertas cosas que a lo mejor en aquel momento no poseían. A toro pasado, 29 años, no, 39 años más tarde, prácticamente 40 años más tarde, se reconoce todo esto. Bueno, yo creo que tenemos muy claro, bueno, yo no sé si vosotros los oyentes lo tenéis claro, nebuleros, qué pudo ocurrir en este Hotel Corona de Aragón. Lo que está claro que las hipótesis son varias. Lo que está claro que los testimonios difieren en muchas ocasiones. Y tenemos una serie de fallecidos que nunca se ha querido volver a reabrir este caso a nivel político. No se ha querido tocar y yo creo que esta sería la gran pregunta. ¿Por qué a nivel político nunca se ha querido tocar y volver a reabrir este caso? Y cuando hablo de ámbito político, no quiero referirme solamente a un partido político, porque a lo largo de toda la democracia han estado diferentes partidos en el Senado, en el Parlamento,
y ninguno de todos ellos ha movido un solo dedo para aclarar las circunstancias de este incendio. Y dejando atrás esta conspiración política, bueno, no sabemos dónde encajarla, ocurre exactamente lo mismo, como hemos dicho, fijaros, año 77 los rodeos, año 78 el camping de los Alfaques, año 79 el Hotel Corona Aragón. No quiero decir que todo esté hilado, fino, en ese sentido para que esté todo conectado, pero sí que es cierto que ocurren estos fenómenos, estos accidentes. Pero cuando en los rodeos pasan cosas, en el camping de los Alfaques también pasan cosas, hablamos de los mismos años, hablamos de una cantidad de muertes brutal en los 3 casos, ¿qué ocurre? Que años más tarde parece ser que los fenómenos paranormales empiezan a dar señales de que algo ocurre, señales que no se quiere olvidar del pasado. A veces me lo planteo y digo, quizás estas personas que traspasaron el umbral de la vida, quizás quieren rememorar lo que ocurrió en aquellos lugares concretos donde la fatalidad llegó prácticamente en pocos minutos y en ocasiones en segundos, como puede ser los rodeos o el camping de los Alfaques. Así que, ¿qué tenemos noticias de estos fenómenos paranormales que pueden ocurrir en este hotel? Porque además incluso creo que hay una habitación concreta que también se habla de fenómenos paranormales. Pues sí, toda buena historia que se precie tiene que tener su parte paranormal, ¿no? Y esta la tiene y con mucho. Yo creo que lo más paranormal es lo que hemos dicho al principio. También es verdad, eso es lo más extraño de todo, desde luego. En concreto tenemos una habitación que es protagonista de todo esto, la habitación 510, aunque hay que decir que los fenómenos se dan en todo el hotel, sobre todo de la planta 5 en adelante. Pues en esta habitación, la verdad es que muchísima gente de la que se ha hospedado en ella asegura haber pasado unas noches toledanas, como se puede decir. Una de ellas, por ejemplo, una azafata de Aviaco, estaba hospedada en el hotel, en concreto en esa habitación, y ella aseguró que esa noche había presencias que se inclinaban sobre ella cuando estaba en la cama. E incluso en un momento determinado se le apareció delante un hombre en pijama con la cara desencajada de sufrimiento que intentaba abrir por todos los medios la ventana. Era como si ese hombre estuviese rememorando aquella noche, ¿no? Estuviese intentando escapar. Aparte de esto, el olor a quemado, que muchos de la gente que se hospeda en el hotel lo dice, que notan cierto olor a quemado, sobre todo en el cuarto de baño. Escuchan carreras por los pasillos y cuando abren la puerta no hay nadie. Incluso ven las sombras de los pasos de la gente por debajo de la puerta. Se escuchan el ruido de explosiones, de sirenas, de lamentos. La verdad es que en ese hotel es un cúmulo de... Digamos que esa noche se repite 1 y 1000 veces. Y no es una persona, ni 2, ni 3, ni 10 las que aseguran haberlo vivido. Es que son muchísimas personas. Noté que tiraban de la sábana, me quedé quieta sin moverme y estuve esperando un buen rato hasta que, más que nada, para ver si volvía a sentir esa sensación, ¿sabes? Para que se me pasara un poco también la intranquilidad. Como vi que no pasaba nada, yo creo que ya también me quedé dormida. Yo estaba de lado y sí que noté como que alguien me daba un toque en el hombro y lo que recuerdo es que empecé a escuchar como pisadas por el pasillo. O sea, yo oía como carreras. Y ves que además los pasos además duraba muchísimo, era como gente que iba corriendo y ese ruido no paraba en ningún momento. Yo me desperté como con mucho picor de garganta, tosiendo, me lloraban los ojos como asfixiada. Como a las 3:30 de la mañana ya empezamos a notar como que en los pies de la cama había algo. O sea, tú estirabas los pies y notabas como
como algo que veía en la cama, como si se sentaran o te tiraran de la sábana. Por la mañana cuando nos levantamos, la puerta del baño la habíamos dejado cerrada y cuando entré yo en el baño, el olor, la llamé porque olía a una mezcla de ceniza, algo que se había quemado. Fíjate que en un momento dado has dicho cómo rememorar ese pasado, cómo repetir aquella noche a lo largo del tiempo para que quizás no caiga en el olvido. Me viene a la mente precisamente, fíjate, mucho, quizás porque lo he palpado, lo he vivido, lo he sentido directamente en mis propias carnes, en el camping de los Alfaques, donde cuando la gente pasa por aquella carretera, como narramos en el programa anterior cuando hicimos el camping de los Alfaques, decía ver a las personas aposentadas en aquel arcén, en lado y lado del arcén, vestidas con estos bañadores, aunque fuera pleno mes de diciembre. Incluso tuvimos el testimonio de Marc que nos lo relataba perfectamente. A quien no habéis escuchado los Alfaques, os recomiendo desde aquí que escuchéis, tiréis para atrás un par de capítulos y vais al camping de los Alfaques. Se rememora aquel acontecimiento. Como digo yo creo que es un aviso de que algo ocurrió aquí que no debería haber ocurrido y que eso sesgó la vida de muchas personas. Y esto no deja de ser lo mismo. Has dicho, hemos visto la chica también que habló a Milenio 3, a los micrófonos de Cuarto Milenio, el 24 de marzo del 2013, contando su experiencia. Cómo cuando se levanta tiene la sensación de oler a ceniza, oler a quemado. Estamos hablando año 2013. Han pasado más de 40 años desde que se produjo ese incendio. ¿Vosotros creéis que aquel olor, después de 40 años, después de las reformas que habrán hecho, las veces que le habrán repintado aquel hotel, aún tiene que tener algún síntoma, algún olor de ceniza o de quemado? Yo creo que no. Y para concretar más, curiosamente hay una habitación en la quinta planta, la 510, donde parece ser que muchas personas que se han alojado justamente en esta habitación han hablado de esta serie de circunstancias, de esas sombras, de esos pasos en los pasillos, de esas sensaciones, de esos olores. ¿Qué crees tú que puede pasar en esa habitación, la 510, por ejemplo, en el hotel Meliá, es ahora el Meliá, pero bueno, en aquel momento el Corona de Aragón? Pues realmente no se sabe por qué se focaliza todo en esa habitación, aunque como hemos dicho, los fenómenos ocurren en diversas partes del hotel, O sea, incluso hasta en las cocinas, porque al parecer hay una niña que se aparece a los trabajadores de la cocina, que ha provocado incluso que alguno de ellos haya dejado el trabajo, que no haya querido volver. Y volviendo un poquito a la habitación 510, como os digo, realmente no se sabe por qué. También hay que decir que las habitaciones están totalmente remodeladas, que lo que antes eran balcones donde la gente tristemente se lanzó al vacío, hoy en día esos balcones han desaparecido. Incluso son, digamos que son como unos balconcillos que se han metido dentro de la habitación, pero no se pueden abrir, están cerrados con llave. De hecho, muchos de vosotros, si vais a los hoteles, os daréis cuenta que en las habitaciones altas, las más elevadas, las ventanas tampoco se abren del todo, suelen ser oscilovasculantes, creo que lo he dicho bien, o estilobatientes, perdón, en este caso. Siempre me rectifica porque siempre me confundo de palabra, para que la persona no pueda, digamos, lanzarse nadie desde ese lugar. Esto se ha hecho por un tema de seguridad, evidentemente, por el tema de suicidios, que también es un tema que queda aparte. Pero fíjate que hablamos de una habitación concreta, y yo, estudiando este caso, siempre me he preguntado por qué esta habitación, por qué la 510 y no la 512 o la 403, porque realmente el fuego prendió prácticamente hasta la azotea, es decir, ¿por qué se concentra todo en este lugar? Entonces, claro, yo a la mente me vienen pues estos casos de fenómenos paranormales, y ahora me he acordado del Parador de Cardona, la habitación 712, que también está muy concreto lo que serían los fenómenos paranormales que ocurren. Un día haremos el Parador de Cardona, porque también es muy interesante y lo detallaremos de forma magistral, o por lo menos eso intentaremos. Pero sí que es cierto que
tiene una explicación, por ejemplo, en ese caso concreto de Cardona. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, porque es la habitación más cercana a donde supuestamente está la torre de la Miñona, que se le dice, la torre de la cuidadora, podemos llamar así, del catalán traducido, donde supuestamente el padre, digamos que era el dueño de ese hoy en día parador, que fue un castillo, encerró a su hija Adalés porque se había enamorado de una persona de origen árabe, uno de los príncipes, y murió allí de pena. Incluso luego el padre también acabó falleciendo, y hay personas que dicen que por aquel pasillo que va a dar a la Torre Miñona se pasea el espíritu de Adalés, también como el de su padre, evocando aquel pasado y aquella injusticia por amor que se cometió en aquel lugar. Y de hecho hay bastantes testimonios que hablan de todo esto, incluso escritores de renombre, que también cuando hagamos el caso tocaremos en profundidad. Pero me llama la atención, como digo, que curiosamente sea en este lugar, porque tiene que tener una explicación, y estoy seguro de ello, de por qué se concentra todo en esa habitación 510 y no en la 349. Y como os he dicho, hay muchísimos testimonios. Y, por ejemplo, en el libro Los ecos de la tragedia, de Javier Pérez Campos, recoge unos cuantos de ellos. Es un libro que habla sobre todo del camping de los Alfaques, pero también de otras tragedias que han ocurrido en España, entre ellas la del Corona de Aragón. Y como vamos a ver, habla de la habitación 510, pero no solamente de ella, sino de otras más. Además, también decir que también salen fotografías en el libro mías de hace más de 10 años. Dicho queda. Vamos con la experiencia de Manu, que fue el 24 de agosto de 2005. Yo he vivido una experiencia, pero no en la habitación 510. Estaba en la 9ª planta, la penúltima del hotel, y creo que era la 923. Estuve la noche del 12 al 13 de agosto del 2005. Aproximadamente a las 3 de la madrugada sonó el teléfono. Al cogerlo, mi novia, nadie respondió. Volvió a suceder de nuevo al poco rato, sin contestación otra vez. Y todavía una vez más con el mismo resultado. Me levanté y fui al lavabo, cabreado por la interrupción de mi sueño, y oí un toc-toc en la puerta. No abrí por las horas que eran ni por la situación en que me encontraba en ese momento. Pero eso no fue todo. El colofón vino cuando al rato de apagar la luz se encendió el televisor con el mensaje de bienvenida al hotel. Ruego que alguien que haya estado allí una noche del 12 al 13 me indique si ha vivido algo similar en las plantas superiores. Pero la labor de Javi no queda aquí. Nos vamos también a Aurora García, que le ocurrió el 10 de agosto del 2005. ¿Y qué le ocurrió? Esto que se narra. Estuve en el Hotel Meliá Zaragoza hace 2 años, en la habitación 510, y os puedo decir que simplemente el pasillo de esa planta ya es escalofriante. Tienes la sensación de que alguien te observa al entrar. En esa habitación noté una extraña sensación de agobio. No pudimos dormir en toda la noche. Las cosas que había en el cuarto de baño, que era espacioso, se caían cada 2 por 3. La televisión se encendía sola durante varias veces. Las cortinas de las ventanas se movían constantemente. De verdad, os puedo decir que a las 5 de la mañana tuvimos que salir de la habitación porque no podíamos estar allí. Y otro de los testimonios es el de Ignacio, 24 de abril del 2006. Hará como 1 año me alojé en el hotel y me tocó esa habitación. Fue una auténtica pesadilla, aunque he de decir que lo achaqué todo al propio hotel. Pero bueno, sea como fuere, esta es mi historia de la habitación de Marras en la que pasé una sola noche, porque a la mañana siguiente salí del hotel. Desde pequeño tengo un problema de estrabismo. Me operaron, quedé bien, pero el caso es que desde entonces veo gente con el rabillo del ojo. Lo típico que nos ocurre a todos, que nos parece ver a alguien detrás o a nuestro lado. Volvemos la cabeza y no hay nadie. Pero desde que traspasé el hall empezó a pasarme eso de una manera atroz. Veía figuras que me levantaban la mano o iban hacia mí cuando estaba solo en los pasillos y cuando me envolvía no había nadie. Lo achaqué todo al estrés. Aunque en la habitación no estuve hasta por la noche, el rato que pasé allí, tras registrarme, noté un desagradable, muy desagradable, hedor que casi me hizo vomitar, literalmente. En las películas de terror supongo que dirán que era quemado,
pero a pesar de oler un poco como a ceniza de colilla, lo que yo olía era como mezclado con alcantarilla, muy penetrante. Recuerdo que pensé que vendría por el respiradero del baño, porque también comprobé los ceniceros, o por la habitación, pero no encontré nada. Cuando me iba hacia la calle sonó el teléfono, y como nadie sabía dónde estaba, sencillamente, pues no lo cogí. Por los pasillos me pareció ver gente mirándome desde las esquinas y ya salí a la calle. Las cosas se complicaron al volver. Por el pasillo a la vuelta, alguien me empujó, como cuando te pasan corriendo al lado y te tiran, pero el caso es que no había nadie. Lo achaqué a que estaba cansado y pudo ser un tropezón. Al entrar en mi habitación, la 510, las luces no se encendían y las del pasillo se fueron, con lo que me quedé completamente a oscuras. Cuando fui a dar la luz del baño, porque deduje que se había fundido la bombilla de la habitación, se encendieron las luces del pasillo y la de la habitación también. Recuerdo que me extrañé porque al entrar en la estancia, esta vez olía a perfume caro de mujer. A partir de ahí, las cosas fueron de mal en peor. En líneas generales, el hedor iba y venía, un tirador de armario quemaba. Me quedé alucinado porque literalmente me quemé la yema de los dedos. Se me pusieron los dedos completamente rojos. El suelo estaba caliente, el aire acondicionado salía caliente a ratos. Solo así se explica el calor de la habitación en un día caluroso de por sí. Como estaba cansado decidí irme a dormir y cambiar de hotel por la mañana, pero el teléfono sonó 4 veces sin que contestara nadie, aunque de fondo sonaba un ruido parecido al de un transistor, como cuando sintonizas una radio antigua. Las luces de la habitación se encendían y apagaban solas, y la tele se encendió sola 2 veces con el letrero de bienvenidos al hotel. A las 5 de la mañana empezaron con las llamadas a la puerta y carreras por los pasillos. Las 3 veces que miré me pareció ver gente entrando y saliendo de las habitaciones aledañas, con lo que pensé en un viaje de fin de curso. Hacia las 8 de la mañana pedí otra habitación, pensando en dormir toda la mañana y poder ser alejado de aquella supuesta excursión. La de recepción me puso muy mala cara y me dijo que en la planta había estado solo esa noche. Me dio una habitación en la planta de abajo y cuando me fui a dormir empezaron las carreras en el piso de arriba. Eran pasos como pequeños, como cuando un perro corre por el piso de arriba y estás abajo y reconoces las pezuñas. Y para finalizar este gran trabajo de Javier Pérez Campos nos vamos con Íñigo, que le ocurrió algo el 6 de octubre del 2007. Yo no creo nada en cosas paranormales y esas, prefiero no creer. Pero solo os aseguro que he pasado toda la semana en este hotel y que son reales las sensaciones de golpes contra las ventanas, sombras, luces que se encienden y se apagan, el ascensor que se abre y no hay nadie, ruidos de llantos, la cortina que se mueve como por una fuerte corriente cuando las ventanas están cerradas y 1000 cosas más. No vuelvo en mi vida. Es curioso que pese a ninguna de estas personas conocerse, nos hablan de los mismos fenómenos. Y todo esto ya os puedo garantizar porque en todo momento, y más precisamente, Ecos de la Tragedia, como hemos dicho antes, que es el libro donde también recoge estos testimonios, es el libro que acapara mayor información sobre todo del Camping de Salfaques, en el cual estuvimos con aquella investigación de campo que realizamos esos 4 reportajes y que habéis escuchado incluso a Paloma Navarrete en el capítulo anterior. Pero bueno, también hay más investigadores, ¿no? Aparte de Cuarto Milenio o Milenio 3 en este caso, que también han hecho ciertas investigaciones. Y fíjate, estoy viendo los apuntes y tengo que recordar al gran Ángel Briongos de Zaragoza, que tengo también el placer enorme de conocer y compartir cierta amistad con él. Sí, pues Ángel decidió entrar una noche del 12 de julio del 2006, precisamente cuando se cumplía uno de los aniversarios de la tragedia. Junto con su equipo decidieron pasar una noche en la habitación 510. Bueno, pues querían vivir en sus propias carnes. A ver si era cierto todo lo que se contaba del hotel y de los sucesos. Bueno, pues él dice que tenía que reconocer que un escalofrío te recorre el cuerpo nada más entrar, que sientes una presencia y que el ambiente es muy denso. Hicieron varias sesiones de psicofonías
y entre ellas él, pues afirma que aparecieron muchas voces de niños. Realmente no se identifica bien lo que dicen, pero que sí se distingue que son voces de niños. Hay que recordar que esa trágica noche había muchos niños hospedados también en el hotel. Y pues entre otras psicofonías hay una en la que escucharon muerte, vete e incluso otra muy característica que parece decir esto es un atentado. Reivindicando un poco lo que pudo llegar a pasar, ¿no? La muerte y esto es un atentado. Evidentemente lo de los niños también es muy recurrente. Hemos visto que en muchas ocasiones, y como dijimos, como hemos dicho con anterioridad, estamos repitiendo mucho cambios de faques, pero es que es una realidad muy comparable. Que los niños, como me dijo en su momento Palomo, cuando yo le pregunté en aquel camping de por qué los niños, es algo antinatural, ¿no? Que al ser humano nos da muchísimo miedo la aparición de un niño, quizás más que la de un adulto, fijaros lo que vamos a decir. Y es simplemente porque es antinatural. Y según Paloma era porque los padres, antiguamente, hoy en día ya quizás no se estila tanto como aquello de el abuelito está durmiendo, no se explicaba realmente el significado de la muerte. Y cuando, por desgracia, esa muerte llegaba de forma fulminante, de golpe, sin poder dar ningún tipo de explicación, aquellos niños nunca supieron lo que era la muerte y, por lo tanto, siguen en los lugares donde perdieron la vida. Esa fue la explicación que me dio en su momento Paloma Navarrete. Pero creo que además tienes otro dato también interesante, y en este caso nos tenemos que ir a un jugador internacional y yo creo que archiconocido incluso por ser entrenador, ¿no es así? Sí, es otra de las historias del Corona de Aragón, que esta realmente tiene un final, semifeliz, podríamos decir, gracias a una premonición, una intuición, llámalo como quieras. Aquella fatídica noche tenía una reserva en el hotel nada más y nada menos que Jorge Valdano, por aquel entonces jugador. Y él se tenía que haber hospedado junto a otro compañero que se llamaba Badiola. Por lo que sea, dicho por él, dice, no me digáis por qué, decidí ir al día siguiente. O sea, yo tenía que haber pasado esa noche en el hotel, pero en principio dije, no, mejor me voy al día siguiente. No sabemos por qué motivo. Y gracias a eso tal vez Jorge salvó su vida, porque hay que decir que su compañero, que era también jugador de fútbol, estuvo gravemente herido. Él estaba en una habitación en el primer piso y debido a los nervios, imaginaros al momento, a la situación, este chico, en vez de bajar a las plantas de calle, decidió subir hacia arriba, presa del pánico. Al llegar arriba estaba prácticamente intoxicado por el humo y fue una de las personas que decidió lanzarse por una de las ventanas. Este chico sobrevivió, porque realmente estamos hablando de un segundo piso, pero las secuelas que le quedaron le impidieron volver a jugar al fútbol en su vida. A Jorge en un principio se le dio por desaparecido, porque claro, en todos los registros él aparecía como que estaba hospedado en el hotel. En ese momento daros cuenta que no había internet, no había los medios que tenemos ahora. Entonces, claro, la preocupación de este hombre era ponerse en contacto con su familia, sobre todo de Argentina, porque todos pensaban que estaba durmiendo en ese hotel, que podía ser una de las víctimas. Pero como hemos dicho, gracias a Dios, debido a esa intuición, a esa premonición, Jorge pudo salvar su vida y tuvo la carrera y tiene que todos conocemos. Bueno, menudo caso tenemos. Madre mía, ya estamos incluso hasta la posible intuición, en este caso, de Jorge Valdano ante la catástrofe. Creo que ni es el primero ni es el último, porque un día podemos también hacer intuiciones o estos tipos de sueños premonitorios o premoniciones sobre catástrofes, porque yo creo que bastantes, y es muy curioso. Algunos pensarán, como no es su hora, evidentemente por eso tuvo esa precognición o premonición de no tener que ir en ese lugar concreto, ¿no? Hablamos del Hotel Corona Aragón, pero podemos hablar, por ejemplo, también incluso como el Titanic, ¿no? De casos que conocemos que tampoco llegaron a embarcar nunca porque tuvieron una sensación extraña.
Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando a la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. A veces las tragedias no terminan cuando se apaga el fuego. A veces el dolor queda suspendido en el aire, atrapado entre los muros de un edificio, entre los recuerdos de quienes sobrevivieron y los silencios de quienes no pudieron contarlo. Aquel 12 de julio de 1979, decenas de personas quedaron atrapadas entre el humo, el miedo y la desesperación. Algunos no vieron otra salida más que lanzarse por las ventanas. Otros murieron esperando ayuda que nunca llegó. El horror fue tal que aún hoy cuesta ponerle palabras sin estremecerse. Y es quizás por eso, por todo lo que quedó pendiente, por las preguntas sin respuesta, por las almas que no encontraron descanso, que muchos aseguran que allí todavía pasa algo, que en las noches, en los rincones del antiguo hotel, el eco de la tragedia sigue vivo, como si el pasado se negara a ser olvidado. No sabemos si esos fenómenos son reales o el reflejo de una herida colectiva, pero lo cierto es que detrás de cada historia paranormal, detrás de cada sombra que alguien dice ver, hay nombres, hay rostros y hay un dolor muy humano que nunca debe ser ignorado. Esto fue el caso del Corona de Aragón, un incendio, una tragedia y un misterio que aún arde en la memoria. Y hasta aquí llegamos una semana más. Como hemos dicho, capítulo completo, capítulo denso, conspiración, fenómenos paranormales, premoniciones, testimonios, gente que vivió aquella catástrofe. Un sinfín de historias, como bien ha dicho Patricia, que quedan sin reflejar. El olvido sí que realmente es la muerte. El recordarlo es la vida. No queremos decir ahora mismo que ese hotel siga encantado o esté encantado o tenga estas presencias. De todas maneras, también desde aquí decimos a todos los oyentes que ninguno de todos los testimonios, os dais cuenta, sí que lo han pasado mal, pero no es un peligro de muerte. Seguramente algunos que tendrán algún mensaje, como con Ángel Viriongos, cuando le dijeron, esto fue un atentado. Nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde Nébula volverá desde el firmamento hacia la tierra para escuchar y narrar esas historias y esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Nos escuchamos dentro de 7 días. No faltéis a la cita, que en breve tendremos quizás un pequeño descanso veraniego. No sé si merecido o no, vosotros valoráis. Y sobre todo, aquellas personas que habéis estado en ese hotel, si tenéis alguna experiencia, acordaros de las vías de contacto. Os escucharemos e incluso, como hemos dicho en capítulos anteriores, de vuestras experiencias, seguramente que haremos un programa íntegro de experiencia de los nebuleros, las señales del oyente. Esperamos vuestros audios, vuestros comentarios y vuestras historias. Hasta dentro de 7 días. Hasta luego.